Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 13, versículo 44 y 45. ¿Se acuerdan que hace 15 días empezamos nuestro estudio de las parábolas? ¿Y qué dijimos de las parábolas? Definimos, ¿sí?, que la palabra parábola está compuesta, ¿sí? Entonces, para, junto o al lado, y bola, lanzar. Entonces, es algo que se lanza al lado de otra cosa. Ese es el sentido de las parábolas. Es lanzar, ¿sí?, una verdad espiritual al lado de ¿qué? De una historia. O sea que la historia con elementos de la vida cotidiana están reflejando ¿qué? Una verdad espiritual. Vimos el caso en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? De David, que el profeta a través de una parábola le mostró que una realidad y una verdad. O sea, le estaba mostrando su pecado. Y David rápidamente entendió por medio de la parábola su condición y se arrepintió. Pero dijimos también que aunque las parábolas tienen un lenguaje sencillo, que todo el mundo pudiera comprenderlas por su lenguaje tan fácil, que la gente del común puede llegar a entenderlas, dijimos que las parábolas tienen un mensaje tan escondido que solo el Señor se las revela a sus discípulos, a los que Él quiere, a su pueblo, a su iglesia, a sus ovejas, a su rebaño. Entonces la comprensión no es tan general, sino que su entendimiento es específico para su pueblo. ¿Sí? Eso lo definimos, lo miramos a través de las Escrituras, ¿sí?, esta verdad. Y dijimos que aunque nosotros podamos leer las parábolas, entenderlas, y cuántas veces las hemos leído muchas veces las parábolas del Señor, pero esas verdades han cambiado nuestro corazón, esas verdades realmente han transformado nuestra vida. Ese es el sentido de las parábolas. Entonces vamos a ver una de las parábolas que el Señor dijo. Se llama el tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas dos parábolas están hablando de lo mismo, se refieren a lo mismo, están dando al mismo punto. Entonces vamos a empezar nuestra lectura de la parábola. Versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es que semejante a un tesoro en un campo, el cual un hombre que halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende ¿qué? Todo lo que tiene, y compra aquel campo. Enseguida el Señor refiere otra parábola y dice: también el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí en esta parábola? Inmediatamente nos está diciendo: de esta manera funciona el reino de los cielos. Así funciona el reino del Señor. ¿Cómo funciona el reino del Señor? Primero, Él nos lanzó una parábola, ¿sí?, una historia de un hombre que iba caminando por un campo, ¿sí? Él iba caminando, quizás con su bácula, y de repente ¡pum!, encontró ¿qué? Un tesoro. En la antigüedad ellos guardaban sus tesoros no en los bancos, ¿no?, como el día de hoy. En el día de hoy, cuando tú tienes dinero, ¿qué haces? Tú vas a Bancolombia, vas a algún banco y guardas
tu plata, ya sea en un CDT, en una cuenta de ahorro. Pero en ese momento, ¿dónde guardaban sus tesoros? Las escondían. Como los piratas, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían los piratas en el Caribe? Ellos cogían los tesoros y los enterraban en algún lugar. Y después, ¿qué hacían? Un mapa con una X para identificar en el lugar donde habían enterrado su tesoro. Pues igualmente acontecía aquí. Estos tesoros eran escondidos en un gran terreno. Y este hombre iba por el terreno, por ese campo, ¿sí? Y encontró ese tesoro. Imagínate cuando él destapó ese tesoro, vio todo lo que tenía y inmediatamente sus juicios de valores empezaron a funcionar, ¿sí? De tal manera que él vio ese tesoro y lo vio tan valioso que hizo que esconderlo. Digo, lo voy a esconder para que nadie más se dé cuenta. Yo me apresuro, voy, vendo todo lo que tengo y compro el terreno. ¿Para qué? Para hacerse al tesoro. Igualmente con el mercader que estaba comprando perlas preciosas. Él estaba encontrando la perla de gran valor. No, él estaba comercializando. Igual que el hombre del tesoro. Él estaba buscando el tesoro. No, él simplemente ¡pum!, se topó con el tesoro. Igual este hombre estaba cambiando joyas, ¿sí?, mercancía, cuando de repente ¡pum!, le apareció ¿qué? Una perla. Pero era cualquier perla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que era una perla qué? Preciosa, de gran precio era la perla. Igual, sus juicios de valores empezaron ¿qué? A funcionar tan rápidamente que él encontró que esa perla era más valiosa que todo lo que él tenía, ¿cierto? Y salió y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Por comprarse esa perla. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? El Señor nos está hablando de el valor, de cómo nosotros percibimos el valor. Nosotros tenemos nuestros juicios de valores y nosotros valoramos las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos y creemos. De esa manera le damos valor a las cosas. Por ejemplo, si nuestra casa estuviera en llamas, incendiándose, y los bomberos nos dijeran, tiene solo 3 minutos para entrar a su casa y sacar, ¿sí?, lo que usted pueda. En 3 minutos podemos sacar todo lo que tenemos en nuestra casa. No. Entonces inmediatamente uno entraría a su casa y ¿qué sacaría? Andrés, ¿qué sacaría? En 3 minutos. Lo que más tenga valor para uno. ¿Qué sacaría Eduardo Andrés? Lo que más tenga valor y utilidad para ti. ¿Qué sacaría? Nena, ¿tú qué sacarías? No sé, ¿qué está incendiándose? No. Pero inmediatamente nosotros empezamos a valorar qué es lo que más tiene valor para nosotros y de esa manera ir y sacarlo. Entonces, por ejemplo, alguien podrá decir, no, yo entraría y yo sacaría mi televisor, ¿sí?, el computador. ¿Y por qué no sacó una silla? ¿Y por qué no sacó una cuchara de la cocina? Porque para ella, para esa persona, tiene más valor que su televisor, su computador, que no una cuchara y una silla. Entonces rápidamente, ¿sí?, hizo un análisis y hizo un juicio de valor, el cual determinó que era más valioso y más preciado para ella su televisor y su computador que no una silla o una cuchara de la cocina. Pues así acontece en el reino de los cielos.
El Señor está dándonos aquí en el punto clave. ¿Cómo valoramos a Cristo? ¿Él es valioso para nosotros realmente? ¿Él es un tesoro real en nuestras vidas? Él es esa perla de gran precio, de un precio infinito en nuestras existencias. El Señor nos está diciendo lo siguiente: si Él es nuestro tesoro, si hemos hallado ese tesoro precioso, ¿cuál sería nuestra actitud? Ir y vender todo lo que tengamos, despojarnos de todo lo que tenemos. ¿Por qué? Por tenerlo a Él. Ahí es donde nuestros valores empiezan a cobrar sentido. ¿Qué valoramos más? ¿El reino de los cielos o este mundo? En ese plano es el que nos está metiendo el Señor Jesucristo con sus parábolas. Nos está diciendo esto. Bueno, ¿cuál es el valor que tiene para ustedes el reino de los cielos? ¿De verdad es tan valioso el reino de los cielos? ¿Ustedes pueden dimensionar y entender el valor eterno del reino de los cielos que los llevará impulsados a dejar este mundo? ¿A vender todo lo que tienen en esta tierra para comprar ese reino? ¿Para obtener a Cristo? ¿O todavía nos cuesta dejar este mundo porque valoramos más este mundo que no a Cristo? Yo creo que debemos ser responsables, maduros respecto a esta verdad que el Señor nos está trayendo el día de hoy. Porque emocionalmente yo te puedo decir, tú amas a Cristo, y tú me puedes decir, sí, amén, yo lo amo. Y yo te podría decir, tú eres capaz de dejar todo por seguir a Cristo. Y tú aquí muy sentado, y como me puedes decir, sí, yo lo puedo dejar todo. Y podemos cantarlo, ¿cierto? Que podemos cantar, podemos dejar todo por seguirte, Señor. Y eso puede ser muy aplaudible. Que lo confesemos aquí, que lo cantemos aquí, inclusive que oremos en ese sentido aquí. Señor, que dejemos todo por seguirte. Pero, ¿qué es nuestra realidad? ¿Qué de nuestro día a día? ¿Eso se convierte en verdad? ¿Amamos realmente tanto al Señor? ¿Lo valoramos tanto que estamos dispuestos a dejar este mundo por seguirlo a Él? ¿O todavía nos cuesta dejar este mundo, sus deseos, el deleite del pecado, todavía nos cuesta por seguir al Señor? Yo creo que esa debe ser nuestra pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por el Señor? El Señor hoy nos está confrontando. En tu escala de valores, ¿cómo valoras tú el reino de los cielos? ¿Será que tu escala de valores es tan chiquita que puedes cambiar a Cristo por otra cosa? ¿O es Cristo realmente el todo de nuestra vida? ¿Es realmente Cristo la esencia de nuestra existencia? ¿Lo amamos profundamente a Él? ¿Lo deseamos? ¿Lo deseamos más que aún el agua que podemos beber en esta tierra, que la comida que podemos comer? ¿Lo deseamos más que nuestra propia vida? ¿Él es realmente el todo de nosotros? Yo creo que eso consiste el cristianismo verdadero.
Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Que haya una renuncia absoluta en nuestras vidas para que Él pueda reinar en nosotros. Que nosotros menguemos para que Él crezca. Nosotros debemos de ser como en la semilla. ¿Cómo es la semilla? ¿Se acuerdan? La semilla, para dar fruto, ¿qué tiene que hacer antes? Tiene que morir para poder dar fruto. Estamos muriendo para que el reino de los cielos dé fruto en nuestra vida. Estamos tomando diariamente nuestra cruz y lo estamos siguiendo. ¿Qué significa tomar la cruz y seguir al Señor? ¿Qué significa eso? Para los tiempos antiguos, la cruz, ¿qué significaba? Muerte. O sea, todo el que subía a una cruz subía vivo, ¿cierto? Pero cuando lo bajaban de la cruz, ¿cómo lo bajaban? Muerto. O sea, la cruz significa muerte. Cuando el Señor dijo, bueno, el que quiera seguirme, ¿sí? Que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Muera. Y síganme. ¿Muera a qué? A este mundo. En otras palabras, vende todo lo que tienes en este mundo y sígueme. Yo sé que a nosotros nos puede fascinar otras cosas y aspectos. El evangelio del día de hoy es vendido con luces, música, ¿sí? Bienestar, parar de sufrir, la prosperidad. Había un letrero en Villavicencio que decía que los que aman a Dios todas las cosas les salen bien, ¿sí? Les gusta alterar las escrituras con el único fin de ¿qué? De decirle al hombre, tú vas a estar bien, tú vas a tener bienestar, todo va a ser felicidad, todo va a ser rosa. Yo sé que a nosotros es más agradable ese discurso, que nos enseñen a amar las cosas de este mundo, ¿sí? Pensando que es el deseo de Dios que lo hagamos. Para eso nos fascina y estaremos dispuestos y con ganas iremos a oír esos mensajes. Si nos dicen que la bendición es para esta tierra, que conquistaremos esta tierra, que somos los hijos del rey, entonces tenemos que ser poderosos en esta tierra, pues nos están enseñando que amar esta tierra, ¿sí? A desearla. Y para nuestra carne es deseoso que amar esta tierra, ¿no? Nuestra carne se deleita amando esta tierra. Pero ¿se deleita la carne del hombre amando el reino de los cielos, amando a Cristo? No, Él quiere amar esta tierra. Y si nos dicen que es la voluntad de Dios que amemos esta tierra, mejor, ¿cierto? Se ve más piadoso y más santo eso. Pero eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que vino a enseñar Cristo. El Señor dijo, no hagan tesoros aquí en esta tierra, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasa a los tesoros, a las riquezas que hagamos en esta tierra? Vienen, el ladrón viene, mina, roba, hurta, se nos roba, se corroe por la orina de los grillos, ¿cierto? Se oxida. Cuando tú mueras, tus riquezas te seguirán. Nada. El Señor dijo, no hagan tesoros en esta tierra, todo se queda aquí, todo se va a corroer, a dañar, a destruir, se lo van a robar otros lo van a disfrutar, tú mueres y no te llevas nada. El Señor está diciendo, hagamos tesoro ¿en dónde? En el cielo. Realmente compremos ese tesoro que es Cristo. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas, las cosas de esta tierra que vendrán por añadidura. El Señor nos está diciendo, no nos preocupemos por esta tierra.
El Señor va a tener cuidado de nosotros, de sostenernos, de proveernos, ¿no? De cuidarnos, de levantarnos. El Señor sabe nuestra necesidad. El Señor dijo que el Padre sabía que nosotros teníamos las mismas necesidades que los gentiles. ¿De qué? De comer y de vestir. El Señor nos dijo, tranquilo, no se afanen, que el Padre nos va a proveer eso. Pero el Evangelio nos está invitando ¿a qué? A que realmente valoremos a Cristo. Esa debe ser nuestra reflexión diaria. ¿Cómo está nuestra escala de valores? ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor? Yo sé que es más fácil ir a otro lugar que no el ser convocados a estudiar la palabra del Señor. Es más fácil ir a un paseo, ¿cierto? Que no venir a escuchar la palabra del Señor. No desaprovechemos los medios de la gracia del Señor. Realmente démosle la importancia al reino de los cielos. Es más importante ganar a Cristo que ganar a este mundo. Ese es el punto de la parábola. ¿Qué amamos nosotros? El punto de la parábola es que debemos reflexionar profundamente y decirnos sinceramente, ¿es Cristo nuestro tesoro? ¿Es Cristo nuestra perla preciosa de gran precio? De esa manera debemos vivir la vida cristiana. Ese es el cristianismo verdadero. Vivir para el Señor. Ahora, esta parábola cualquiera la puede entender, ¿cierto? Cualquiera puede decir, oiga, sí, yo comprendo que debemos valorar es a Cristo antes que el mundo, ¿cierto? Que debemos ganar a Cristo y vender todo lo que tenemos, o sea, dejar todos los placeres de este mundo y seguir al Señor. Esa verdad la podemos entender intelectualmente, pero hay un abismo de distancia a que nosotros podamos entenderla. ¿En dónde? En nuestro corazón, y se haga realidad y viva en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos que orar, ¿sí? Pedirle la misericordia al Señor, que su Espíritu Santo haga esa obra real en nosotros. Que esto que pudimos comprender el día de hoy, que lo baje a nuestro corazón y que el Espíritu Santo lo haga real en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder vivir en esta verdad, amando a Cristo. Que sea una verdad profunda en nuestras vidas, en que dejemos todo por seguir al Señor. Aun si nuestras familias se nos opusieran, pusieran resistencia, nosotros tendríamos la capacidad, por el amor del Señor, aún a decirles, Padre, Madre, lo siento, prefiero perder el amor de ustedes, pero no perder el amor de mi Señor. Eso fue lo que el Señor dijo, que el que ama más a padre y madre más que a Él, que no es digno de ser un discípulo de Él, de seguirlo. Aunque el mundo se nos levante, ¿sí?, y nos ponga contra la pared y nos diga, o somos nosotros o es Cristo, que el Espíritu Santo nos dé primero, ¿sí?, las fuerzas, la convicción que necesitamos para poder decir, primero es mi Señor. Y si esto nos cuesta la vida, pues la daremos gozosamente. Pero si no nos cuesta la vida, también que lo podamos hacer con gozo y con alegría. Poder dejar este mundo para ganar al Señor.
Que el Señor nos haya hablado esta mañana, que el Señor nos haya podido dejar ver y entender su evangelio, y que esta verdad realmente transforme nuestra vida, dinamice nuestra existencia y nos haga vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén.